David Triviño dice, ¿por qué no se lleva al Europarlamento la discusión de las compañías eléctricas españolas? Urge intervención para que dejen de abusar de la gente. ¿Qué es lo que pasa? Especialmente el equipo de Andrés Manuel López Obrador en México ha generado en todo el mundo la idea de que las grandes eléctricas en España básicamente ponen el precio que les da la gana, como si fueran las farmacéuticas estadounidenses, que sí lo pueden hacer. Y que todos los españoles somos aterradoras víctimas de abusos absolutamente caprichosos, absolutamente sin control alguno, fuera de toda legislación. No. De hecho, pasó lo siguiente, y me gustaría tener el tuit a mano, no sé si me da tiempo de buscarlo. Voy a intentarlo mientras les cuento esto. Armando Tejeda, que es corresponsal de la jornada en España, el otro día publicó, para fortalecer el proyecto sobre electricidad de López Obrador, publicó en la jornada que en España había aumentado en un 500% el precio de la luz. O sea, que si pagamos el año pasado 300 euros por un trimestre de luz, este año estamos pagando 1.500 euros. No, es que no es cierto. Es tan absolutamente delirante y no lo encuentro. A ver si con factura, el nocturno, factura. Sí, esto está ese. Pero dije yo, tu factura de la luz en España subió 500% en un año, la mía no. 500%, Armando Tejeda, ¿en serio? Las mentiras de la prensa oficialista mexicana para complacer a su presidente. Y este es el tipo de información que sale de España. A ver, que el precio de la luz es alto. No estamos diciendo que no sea alto. Lo que estoy diciendo es que no es esto lo que puede estar saliendo normalmente al público. Aquí tengo el tweet de mío, preguntándole a Armando Tejeda de dónde había sacado eso, porque él vive en Madrid y estoy seguro que no está pagando 500% más que yo, que hace un año. De hecho, en sí la factura de la luz para muchas personas ha bajado al momento de que el gobierno decidió reducir los impuestos que se cobran por la luz como una forma de evitar precisamente un aumento excesivo. Porque sí hay gente que no puede pagar la luz, pero que haya millones de españoles calentándose con velitas es un exceso. Que sí hay gente que tiene lo que estúpidamente además se llama pobreza energética. Mira, la pobreza no es energética o no energética, la pobreza es real o no es real. Pero aquí lo tienen. La jornada. En España usan velas, linternas y estufas de gas ante el desorbitado precio de la luz. En pleno invierno con temperaturas bajo cero no prenden la calefacción. Marginación del Estado en el sector permite a la iniciativa privada subir las tarifas sin control. Esto es absolutamente de locos. Es cierto que el precio es alto, pero es alto por la forma en que se decide y no lo deciden las eléctricas. Y es una forma que se decide a nivel europeo. Y en Europa el de España es el quinto precio más caro de la luz, no el más caro de todos. ¿Por qué? Porque de las cosas de las que depende el precio de la luz son, por ejemplo, a ver, aquí lo tengo. Depende de la mezcla energética, es decir, de dónde sale tu energía. La energía renovable o no renovable puede ser más cara que la energía de gas o de termoeléctricas o de carboeléctricas, etc. Entonces, de acuerdo a la mezcla, de acuerdo al estado de tu infraestructura, de acuerdo al número de gente que sirves, etcétera, etcétera, se determina con una serie de... Yo he estado tratando y voy a invitar a que hable con nosotros gente que sabe de esto exactamente, se determina el precio de la factura eléctrica. Pero no es
un capricho. El otro día decían, llegó a 300 euros el megavatio. Sí, durante una hora. Pero durante una hora tú no gastas un megavatio, tú gastas una minúscula fracción de un kilovatio en tu casa, a menos que tengas, no sé, que tengas un casino tipo Las Vegas en tu casa. Entonces sí es tremendo que sean 300 euros el megavatio, pero no repercute en el ciudadano de la manera en la que lo están presentando. Sí repercute y sí es necesario resolverlo y sí es un problema, pero no es el apocalipsis eléctrico que nos están presentando y que se está presentando al resto del mundo por cuenta y riesgo de los propagandistas del López Obrador. Vamos a ver exactamente en una entrevista con alguien que se dedica a esto, que vive en el sector de la electricidad, en el sector de la energía, cómo se determina el precio de la luz y qué se puede hacer para bajarlo. Yo les puedo decir que una de las formas de bajarlo es la energía nuclear, pero ya sé que no les va a gustar. El país más caro, en el momento en que esto se hizo, que fue apenas en agosto de 2021, el país más caro era Alemania, seguido de Dinamarca, Bélgica, Irlanda, España, Austria, Italia y Luxemburgo, que están más o menos igual con España, y luego ya empieza a bajar. El precio más bajo lo paga Bulgaria, probablemente por estar altamente subsidiado, que quizás debería estar subsidiada, por lo menos en algunos casos, por supuesto, la electricidad. Pero vamos, no estoy diciendo que no haya un problema, estoy diciendo que las cosas son mucho más complejas de cómo las presentan quienes lo único que quieren hacer es quedar bien con el señor presidente, porque luego van a regresar a México y van a cobrar muchísimo dinero. Entonces, sí, es David Triviño que preguntaba esto, no es que hagan lo que se les da la gana. Es que en sí los sistemas que se han utilizado, los sistemas que se han propuesto son incorrectos y mucho peores de cuando la energía eléctrica, el suministro de la electricidad era estatal. Yo defendería siempre que sea el Estado, cuando no es corrupto, sea el responsable de suministrar los servicios básicos, electricidad, agua, drenaje, basuras, etc. En el caso de México, con la corrupción que tiene la Comisión Federal de Electricidad y su incapacidad para atender a los 3 millones de mexicanos que siguen sin luz, y además, ante el hecho de que el gobierno mexicano no quiere invertir en energías limpias porque considera que son caprichos y modas y le llama ventiladores a los aerogeneradores y demás, López Obrador, pues yo no estaría de acuerdo en que se echara a las empresas que están firmando que tienen contratos firmados y que están por lo menos invirtiendo en el sector de las energías no contaminantes que necesitamos para combatir el cambio climático, que no es una moda, es una emergencia. Se habla más de él conforme pasa el tiempo porque la emergencia es más clara, se nos hace más evidente.